vamos a hablar de la necesidad de superar al sectarismo. El pensamiento sectario se manifiesta en una cerrazón mental y emocional hacia ideas, creencias o prácticas que difieren de las propias y suele ir acompañado de una profunda convicción de que solo al grupo que se pertenece posee la verdad o la moralidad absoluta. Este comportamiento es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia humana y ha sido responsable, y lo es, de muchos conflictos, persecuciones y divisiones profundas en diversas sociedades alrededor del mundo. La izquierda mexicana, a lo largo de su historia, ha padecido de esta característica. Su raíz se encuentra en el dogmatismo y en el miedo a lo diferente o a lo desconocido. Miedo a perder el control o a que se desdibuje la identidad. En lugar de abordar la compleja problemática social a través del estudio analítico, la comprensión y el diálogo, las personas que incurren en el sectarismo creen blindarse con barreras de intolerancia y prejuicio. En lugar de consolidarse en las virtudes o posibilidades de lo que se cree, los sectarios se afirman negando a los demás, al otro, aquel que piensa, cree o vive de una manera diferente. Así entonces, una propuesta diferente, como es el caso de la opción que representa Omar García Harfuch en la Ciudad de México, se convierte en una amenaza para quienes se sienten dueños de la verdad, y cualquier intento de comunicación se ve obstaculizado por la desconfianza e incluso por la hostilidad. El peligro del pensamiento sectario no reside únicamente en la animosidad que genera hacia los demás, sino también en propiciar el desarrollo y prevalencia de un proyecto político. Por eso incurren los sectarios en el autoengaño, en la creencia de que lo que piensa y representa un grupo político es el sentir de la sociedad. Muchas derrotas electorales se han producido gracias a la confusión existente entre lo que aspiran los dirigentes y lo que sueñan los ciudadanos. En la Ciudad de México tuvimos un serio descalabro electoral en el 2021. Una de las causas del mismo es que no supimos calibrar adecuadamente los cambios que se habían producido en la sociedad capitalina. Lo que piensan algunos dirigentes o editorialistas de izquierda no necesariamente es lo que desea la sociedad. Definir una candidatura pensando primordial o únicamente en los méritos ideológicos y políticos de un líder, sin tomar en cuenta a la diversidad del pensamiento de la sociedad, nos puede conducir al aislamiento. En el ámbito social de la Cuarta Transformación, el pensamiento y la acción sectaria puede tener consecuencias devastadoras. Si un grupo se autodefine como el más fiel representante de un proyecto político, se enfrenta a los demás, entra en conflicto y se vuelve difícil, muy difícil colaborar en objetivos comunes o convivir con madurez y tolerancia. La conducta excluyente divide, discrimina y erosiona a la estructura organizativa. En la actual encrucijada de la Cuarta Transformación, se requiere una propuesta amplia que represente no solo a los ya convencidos, sino a los cientos de miles de personas que piensan con diversidad de puntos de vista. El pensamiento sectario de una parte de la izquierda mexicana no es intrínseco a su naturaleza, sino es producto de su historia y también de los intereses creados a partir del disfrute de cierto poder. Este pensamiento debe ser desafiado y modificado a través de la poderosa herramienta que representa la educación y formación política e ideológica
que promueva el pensamiento crítico, la empatía y el respeto a la pluralidad. La propuesta de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y en el país debe convivir e interactuar en ambientes multiculturales, pluriclasistas y en la multiplicidad étnica para poder comprender y representar también a aquellos que son diferentes a nosotros. El humanismo mexicano implica humanizar a los otros y desmitificar las diferencias. Para ganar una elección es preciso sumar a los diferentes, lograr su consenso y aprobación. Eso genera legitimidad y confianza en el progreso individual y colectivo. Se trata de construir comunidades más inclusivas, tolerantes y con cohesión. Es claro que las tres preocupaciones centrales de la gente, tanto en la ciudad capital como en el país, son la seguridad ciudadana, la estabilidad y crecimiento del ingreso económico y la justicia social con libertades democráticas. Eso es justo lo que logró la administración de Claudia Sheinbaum, y una pieza fundamental en el primer rubro fue el desempeño de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa dupla puede seguir operando con éxito con Claudia como presidenta y Omar como jefe de gobierno. La ofensiva mediática en contra de Omar García surge desde varias fuentes, desde grupos radicales, algunos de ellos coleccionistas de derrotas, y líderes de opinión de la derecha que ven en su posible candidatura una dificultad mayor para sus intereses. A la derecha, aquí en la ciudad como en el resto del país, le gustaría acudir a la estrategia de él o la rival más débil, es decir, que Morena postule no al mejor posicionado, sino a uno que sea más débil para así ganarle más fácilmente. Al respecto, estamos ejerciendo un liderazgo comprometido, promoviendo la unidad, la tolerancia y el respeto. Fomentamos la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de los otros para combatir el prejuicio y poder convencer para vencer. Eso es lo que nos va a permitir recuperar a sectores de la clase media que antes nos apoyaban y ahora se han distanciado de nosotros. Hay que recordar que en las elecciones del 21 perdimos las elecciones en ciudades muy importantes, en Hermosillo, Sonora, en la zona metropolitana de Monterrey, perdimos las elecciones en Morelia, Michoacán, en Cuernavaca, Morelos, perdimos en Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Metepec, etcétera, muchas ciudades importantes del Estado de México. Perdimos la capital de Puebla, 9 alcaldías de 16 aquí en la Ciudad de México, etcétera. Eso fue un fenómeno nacional que nos impidió tener los resultados que hubiéramos querido. ¿Debemos renunciar a recuperar eso que ya teníamos? Es necesario revisar la estrategia para recuperar a estos sectores que antes nos apoyaban y que por alguna razón se distanciaron. Hay que asimilar que hay muchas, muy diferentes perspectivas y que todas pueden caber en el nuevo gobierno si se fomentan políticas de inclusión, garantizando igualdad de oportunidades, derechos universales y construyendo ciudadanía. La narrativa de la Cuarta Transformación debe fortalecer opiniones favorables. Para eso debe promover la unidad y la comprensión en lugar de alimentar divisiones y desconfianzas. Los líderes debemos educar y sensibilizar sobre los peligros del lenguaje sectario. Ese debe ser un compromiso personal. Cada dirigente debe cuestionar sus propios prejuicios acerca de los servidores públicos. Por ejemplo,
que arriesgan su vida para proporcionarnos seguridad ciudadana y estar dispuestos a cambiar la autorreflexión y el cuestionamiento. Eso es algo crucial en este proceso. Y esto implica abordar el tema de las Fuerzas Armadas, de los militares que participan y de los policías o integrantes de los cuerpos de seguridad en el país. ¿Cuántos son? ¿Y cuántas familias tienen o representan o se vinculan a ellos? ¿Cuántos? Cientos de miles. Por lo tanto, si multiplicamos a las familias, son millones. ¿Nosotros vamos a hacer una campaña en contra de los soldados y los marinos? ¿Es estratégicamente correcto? ¿Vamos a ir a denostar a los servidores públicos que arriesgan su vida y muchos de los cuales o están lisiados o han perdido la vida buscando la seguridad? Es cierto que hay elementos, como en cualquier gremio, negativos. Siempre hay malos maestros, malos médicos, malos albañiles, malos arquitectos, malos ingenieros. Siempre hay en alguna actividad o profesión excepciones, pero porque haya un mal maestro que no se presente a trabajar o que llegue oliendo a alcohol, ¿todos los maestros deben ser estigmatizados? ¿O todos los médicos porque alguno cometió un error grave en una intervención quirúrgica? Pues claro que hay malos elementos policíacos, los ha habido. Y claro que ha habido episodios trágicos de la participación de las Fuerzas Armadas en actos de represión o en complicidades inconfesables con grupos del crimen organizado o en actos de barbarie. La historia no se acaba y desde muchos años los cuerpos represivos del Estado, obedeciendo órdenes de quienes entonces los comandaban, actuaron en contra de muchos líderes y de mucha gente y reprimieron de muchas maneras, desde el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en manos del ejército, la represión contra los ferrocarrileros del 58, 59, los médicos del 65, la guerra sucia contra los movimientos guerrilleros de la década de los 70, en donde en lugar de detener a los rebeldes, la orden era exterminarlos, eliminarlos, desaparecerlos, asesinarlos, sin juicio, sin más, o las masacres del 2 de octubre o el 10 de junio. Pero hay que relativizar todo. México es uno de los pocos países de América Latina que no tuvo un golpe de Estado, ni una dictadura militar, con la excepción de Costa Rica y México. El resto de los países tuvieron dictaduras militares sangrientas, algunas durante décadas, que generaron múltiples agravios a la sociedad. ¿Qué tenemos que pensar? En ganar la ideología de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se formaron en el nacionalismo revolucionario. Esa fue la ideología derivada de la Revolución Mexicana. Esa ideología pues ha entrado en crisis porque la propia revolución pues dejó de ser vigente en muchos de sus aspectos. Los órganos internacionales de inteligencia adoctrinan a los altos mandos de los ejércitos para su doctrina Monroe, que desde hace 200 años reza América para los americanos, o sea, para los norteamericanos, y que propician por eso golpes de Estado. No estamos hablando del que derrocó a Pinochet, a Allende en el 73, o el de Argentina, o el de muchos. Hace a pocos años hubo un golpe de Estado militar en Honduras, y se acaba de informar que
Bolsonaro quiso convencer al ejército brasileño de dar un golpe de Estado para desconocer los resultados electorales que le dieron el triunfo a Lula. Necesitamos generar ideología para con los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Por qué has resistido todos los embates el proyecto bolivariano de Venezuela, aunque lo tengan demonizado? Porque ahí se construyó una alianza cívica-militar, y a pesar de que los Estados Unidos cooptaron a algunos altos mandos del ejército, nunca pudieron evitar que las Fuerzas Armadas bolivarianas fueran congruentes con el proyecto primero de Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, y por eso se mantiene. Si no, quizás hubiéramos conocido que una madrugada nos enteramos que un grupo de militares tomó el Palacio de Gobierno y depuso al presidente, como es la historia en muchos países. En México, ¿qué hay que hacer? No tenemos que distanciarnos de los policías, de los mandos policíacos, de los marinos, de los soldados, ni sumarnos a esta campaña de que se está medio paranoica y esquizofrénica, se está militarizando el país. Pues tenemos que pensar en si es viable y deseable en México una alianza cívica-militar con la ideología del humanismo mexicano. ¿Es viable? Claro que sí. El humanismo mexicano será la ideología de la Cuarta Transformación. Los integrantes de las Fuerzas Armadas, los marinos, los encargados de la seguridad ciudadana, son mexicanos y mexicanas que también tienen familias, que también tienen sueños y aspiraciones, y son servidores públicos. Andrés Manuel ha dicho que el ejército es pueblo uniformado. ¿Queremos un distanciamiento de la 4T con las familias y los integrantes de las Fuerzas Armadas, o los queremos de nuestro lado? Ellos también votan, también ejercen su derecho al sufragio. No tienen, cuando están en servicio, derecho a ser postulados, pero pueden votar. Y son muchos votos. ¿Necesitamos sumarlos? Sí. Y si hay un elemento, o varios, o muchos, que son ejemplares, que tienen una hoja de servicios, ¿tienen derecho a representarnos? Pues sí. Hay ocasiones que los que son postulados en algún cargo de elección popular por otros partidos son verdaderos rufianes, ¿o no es cierto? Delincuentes de cuello blanco que llegan al poder a través de múltiples argucias. Si hay un elemento que eventualmente nos represente y que tenga credibilidad ante la sociedad, ¿hay que descalificarlo por su origen? ¿Hay que estigmatizarlo? ¿Hay que perseguirlo? Claro que no. Algunos de los héroes que honramos fueron soldados, militares, que entregaron su vida o que ofrecieron una hoja de servicios impresionante. Y nosotros tenemos que recuperar esa historia. Lázaro Cárdenas, ¿qué era? General. Era un general del ejército mexicano, de los buenos. Y es, hasta antes de que termine López Obrador, o bueno, no, es el mejor, ha sido y fue el mejor presidente del siglo XX. Ya veremos en el XXI, pero del siglo XX fue el mejor, Lázaro Cárdenas, y era un militar. Entonces nosotros tenemos que tener una visión diferente, y por eso en la ciudad, pues el prejuicio hacia un personaje que puede o no ser candidato, no debe ser lo que determine. Si gana la encuesta y la equidad de género se lo permite, pues será nuestro candidato y seguramente ganará las elecciones. Y si no, pues a lo mejor se va con Claudia y es secretario de Seguridad a nivel federal. ¿Y qué? ¿Lo van a objetar si hizo un buen servicio? Los argumentos maniqueos para descalificar una propuesta no son sanos. Nosotros tenemos que
elevar el nivel político, tenemos que garantizar que la gente nos vea como personas incluyentes, sensatas. Las personas dogmáticas se cierran al resto del mundo, en cualquier dogmatismo que crean, en el que quieran, de cualquier signo. No escuchan a los demás, quieren imponer su verdad. Nosotros no debemos caer en eso, en ningún ámbito de nuestra vida. Tenemos que tener una visión abierta a la diversidad de puntos de vista. La narrativa de la Cuarta Transformación debe fortalecer opiniones favorables. Para eso debe promover la unidad y la comprensión en lugar de alimentar divisiones y desconfianza. Recordemos, en política como en la vida, hay que sumar y multiplicar, no restar ni dividir. En la búsqueda de conservar y recuperar alcaldías, por ejemplo en la Ciudad de México, y lograr la mayoría calificada para la 4T, tanto en el Poder Legislativo local como federal, se requieren candidaturas que sean punta de lanza para sumar adeptos y que ayuden a las demás candidaturas, y no candidaturas que sea como un peso muerto, que los demás militantes los van arrastrando y a duras penas sacan los mismos votos que obtiene el partido, o a veces hasta menos. Tenemos que buscar candidatos que impulsen el proyecto. No podemos conformarnos con el voto duro, sino que es preciso una propuesta que entusiasme y convenza. Si en algún lugar hay propuestas de la 4T que sean mejores, hay que estar abiertos a que eso suceda. En la Ciudad de México, antes de que se hubiera pronunciado la candidatura de Omar García Harfuch, a pesar de un gasto millonario en publicidad y propaganda y en miles de brigadistas, no creció la candidatura que había, ni ha crecido lo esperado. Es necesario apostar a una propuesta que mueva y conmueva, que genere entusiasmo y compromisos con múltiples sectores de la sociedad. Por el bien de todos, han sido primero los pobres, pero no únicamente los pobres ni los humildes. Hay que generar una respuesta a toda la sociedad. Claudia Sheinbaum hizo durante casi todo su gobierno equipo con Omar García Harfuch. Los puede seguir haciendo en beneficio de la ciudadanía de la capital y de todo el país. Por eso no es conveniente seguir el camino de los agravios entre compañeros, pues nada más pensemos que en unas semanas más, en noviembre, vamos a tener que ir juntos todos con una misma candidatura. Y si nosotros nos dedicamos a torpedear a otras candidatas o candidatos, a denostarlas, a desprestigiarlas, a hacerles guerra sucia, ¿y qué tal si resulta ser la candidatura? ¿Qué vamos a hacer? Pues también, si resulta que Omar queda de candidato, ¿qué va a pasar? Todos los que andaban ahí o andan vociferando irreflexivamente, ¿van a irse con la oposición? Pues no, tenemos que serenarnos, entender que existen muchas posibilidades, pero lo que importa es ganar, lo que importa es darle continuidad al proyecto. Vamos a ver qué sucede. Hay un peligro de cierta ilegitimidad de las candidaturas. Creo que fue un error haber abierto los registros de candidatas a las gobernaturas sin haber definido antes el género, porque eso hubiera permitido que el hombre o la mujer que se anotara fuera ya claramente convencido de que podía ser. Pero ¿qué puede pasar por la sociedad patriarcal en la que tenemos? Según las encuestas o en la que vivimos, hasta ahora solo hay 2 mujeres que van encabezando las encuestas. Solo 2 que yo conozco en todas las encuestas. Y son 9 candidaturas.
El INE ha dicho que tienen que ser 5, pueden ser 4, pero de todos modos, de las 9 son 4 o 5. ¿Qué puede pasar? Que en algunas entidades el que quede en primer lugar, o sea, la mejor propuesta, no sea la que quede, y que entonces quede una propuesta más débil. Y eso de entrada es inconveniente, pero puede suceder. Ojalá no sucediera, pero puede pasar que por la equidad de género, alguien que no gane la encuesta sea finalmente postulado por la equidad. Por eso siempre hemos sugerido, pues, construir más y mejores liderazgos de mujeres, pero tampoco se puede inventar la realidad. Pero bueno, ya está así el proceso. Veremos cómo se acomodan las fichas, pero sí debemos hacer un compromiso de quede quien quede, hombre o mujer, en las 9 entidades hay que cerrar filas. Y el que quede o la que quede debe alejarse del sectarismo, de tener una actitud de cerrazón ante los que no la apoyaron o no lo apoyaron, porque entonces se va a volver vulnerable y puede perder. A mí me ha tocado ver muchos episodios de líderes que, como dice un chiste, dicen ya me vi, y luego, pum, o como dice un cronista de fútbol, la tenía, era suya y la dejó ir. ¿Por qué? Pues por no sumar a los demás. Nosotros tenemos que entender eso. Y este tema del sectarismo es un tema no solo de la política, sino de la religión y de la vida misma. Ahora estamos en presencia de un nuevo capítulo de la larga historia del conflicto árabe-israelí. Y más allá de lo cruel y bárbaro de las acciones que han habido de ambos bandos a lo largo de esta historia, ¿qué subyace detrás de eso? Un cierto fundamentalismo sectario de ambos lados. De un lado, el antisemitismo, el intento de desaparecer al pueblo judío, como lo ha habido en la historia. Pero también del otro lado, la intolerancia para no aceptar que pueda haber un Estado palestino, como tienen derecho los palestinos a tenerlo. Y ahí está. Y actos de barbarie han habido de ambos lados. No es privativo de unos. Se le puede llamar terrorismo o no, terrorismo de Estado o terrorismo de grupos de corte islámico, como sea, pero los hay. ¿Cuál es el camino de la solución? El entendimiento, la tolerancia, la inclusión, el respeto a la forma distinta de pensar y de ser. Eso es una cultura democrática.